Y como si nada, llegamos a finales del mes de febrero. 28 días que se fueron volando, muchachos. Volando y ya estamos en Cuaresma. No, hombre, muchachos, ya van ustedes. ¿Cómo que no? Sí, ya es miércoles de ceniza. Hombre, si acaba de empezar. Apenas acaba de pasar el día de la marimba, muchachos. O el 2 de Candelaria. Y la conmemoración del descubrimiento de Tikal. Si así de rápido se pasa el tiempo. Muchachos, por cierto, yo nunca entendí por qué eso del día del cariño. Déjenme contarles, muchachos, que el 14 de febrero se celebra el martirio de San Valentín. ¿Y quién era San Valentín, pues vos? Mira, él fue un sacerdote romano que se dedicó a unir en sagrado matrimonio a los soldados romanos con sus respectivas novias, ¿verdad? Eso estaba prohibido por el emperador porque decía él que con la milicia enamorada la atención a la guerra se perdía. Ah, por esa razón se le conoce como patrono de los novios y enamorados. Por eso mismo. Si ese es el mero día donde los patojos envían cartas y arreglos florales a sus traidas, ¿va? Traida. ¿Esa es tu palabrita? ¿Qué onda vos? Mira, pues, la palabra traída viene de la época de la colonia y se refería a las mujeres traídas desde España para los altos mandos de las tropas conquistadoras. La palabra fue adoptada y deformada por nosotros hasta convertirla en lo que conocemos como traída. Ah, ahora entiendo. Si antes era otra la cosa, mucha, contaban nuestros abuelos que se acostumbraba a enamorar a los patojas llevando serenata escondidas. Pero mucho antes de eso, allá por los 1800, los enamorados acostumbraban a pedir la mano de sus novias llevando una flor del jardín de Minerva. El jardín de Minerva, el que está en el hipódromo del norte. Ese mismo, solo que ahora ya no es jardín, solo un parque. El jardín desapareció a mediados de los años 40, en la misma época en que los novios celebraban con románticas cenas en el Club Guatemala. O viendo licas en la luneta del cine Reforma con un helado de los Marilena. ¿Dónde me dejas vos las mixtas Frankfurt o un café en la pastelería Simón o en la Lutecia? Ay, sí, es que esos tiempos tan bellos, mucha. Gloriosos. Tan gloriosos como la batalla de la Arada. Eso sí fue glorioso, vos. Con decirte que el que era arzobispo en ese entonces hasta ordenó a la diócesis rogativas de paz. ¿En qué año fue eso vos? Allá en 1851. Por aquel entonces el presidente salvadoreño amenazó con una invasión a Guatemala por parte del ejército aliado de Honduras y El Salvador. ¿Y con cuántos hombres contábamos? Con 4.500 hombres. Guatemala por su lado contaba nada más con 2.000 efectivos bajo el mando del general Rafael Carrera Iturcio. El presidente vitalicio. Ese mero, además era un excelente estratega militar. Por eso lograron vencer en aquel combate que se libró en San José la Arada Chiquimula aquel 2 de Candelaria de 1851. ¿Y cómo le harían vos? Pues según los registros históricos, Carrera fingió una huida. Cuando por fin logró que lo siguieran a donde él quería que estuvieran, los rodeó quemando los pastizales hasta lograr que emprendieran la huida desordenada. A la gran, ya me imagino cuántos muertos costó esa batalla. Fíjate que por parte de Guatemala fueron 25 muertos y 100 heridos, pero del lado del ejército aliado de Honduras y El Salvador, los muertos fueron 528 y más de 1.000 heridos. Ah, por eso es que hacen actos cívicos y fiestas en San José la Arada ese día. Por eso pues, para recordar a todos aquellos hombres que escribieron con letras de oro la historia guatemalteca. Pero también hubo otros que a su manera escribieron historia de este país, mucha. ¿Cómo quiénes vos? Como don Domingo Betancourt. El del ferrocarril de los Altos. Sí, hombre. La melodía está inspirada en el ferrocarril eléctrico de los Altos, que se inauguró el 30 de marzo de 1930. Ulugrum hace 89 años. Sí, vos puedes creerlo. Dicen que para la inauguración el ambiente era de fiesta y para conmemorar aquel acontecimiento se encargó al compositor quetzalteco Domingo Betancourt dicha melodía. ¿Tan importante era ese día, vos? Ay Dios, vos, es que aquello fue un acontecimiento para esos tiempos. Aquel tren le llamaban el eléctrico. La obra estuvo a cargo de una empresa alemana y era un tren eléctrico único en Centroamérica. Recorría 45 kilómetros desde San Felipe de Taluleu a Quetzaltenango.
Y no está de más decir que junto a este proyecto se construyó la hidroeléctrica Santa María de Jesús. Ah, para proveer de energía al tren eléctrico. A la muchacha, qué chilero. Pero ¿por qué será que ya no existe, pues? Pues fíjate que fue clausurado el 10 de noviembre de 1933. Se tardaron más en construirlo que en cerrarlo. Después de eso, el equipamiento ferroviario fue desmantelado y una parte se utilizó para llevar luz a los pueblos del altiplano. Ah, sí pues, pero incluso en el centro histórico de Guatemala todavía vemos algunos postes de metal que son restos de aquella época. ¿Cuánto habrá costado aquella obra, mucha? Eso es lo más interesante, mucha. Para pagar el proyecto, adivinen a qué le pusieron impuesto. ¿A qué? Al guaro. Oh, qué interesante para toda una joya. Sí, como las miles de joyas arquitectónicas que tenemos la dicha de admirar todos los días, mucha. Ah, sí vos. Pero hay una en especial que es obra de la arquitectura y la ingeniería colonial, mucha. ¿Cuál vos? El puente de los esclavos. Ah, sí, babos. Ese es el que se mira cuando uno va para Jutiapa, como cuando uno pasa por Santa Rosa, ¿verdad? Exactamente, está en el kilómetro 66.5 en Cuilapa, Santa Rosa. Es la obra más importante construida en la época colonial y fue construida para facilitar el paso sobre el río de los esclavos a los comerciantes que viajaban a El Salvador y Honduras. En la época de la colonia era considerado el puente más grande de Centroamérica. En la época de la colonia, ¿cuánto tiempo tiene, pues? Mira pues, la construcción inició el 17 de febrero de 1592 bajo la inspección del Cabildo de Guatemala cuando era presidente don Pedro Mayén de Rueda. Aquello se hizo para beneficiar el comercio. Uy, chica, ¿y cómo lo habrán construido, mucha? Pues fíjate que fue construido por indígenas chincas y garífunas, tras ser esclavizado por los españoles, y según dice la leyenda, hasta por el mismo diablo, mucha. Uy, El puente mide 75 metros de longitud por 2 metros de ancho y cuenta con 11 arcos que le sirven de sostén de manera proporcional en sus bases anchas, y estas fueron diseñadas en forma de diamante para disminuir el impacto del agua, dividiendo la corriente del río. a la gran. ¿Con qué razón ha aguantado tantos huracanes y tantas catástrofes? Pues fíjate que el puente es de mampostería española, permanece de pie sin importar los vientos y las crecidas del río. El secreto de su resistencia es que antiguamente los puentes eran edificados en un solo cuerpo. La estructura era levantada a base de piedras hasta formar un solo bloque. Y a mí me surge la duda, mucha. ¿Cuánto habrá costado aquella obra? Pues fíjense mucha que para los gastos de la construcción del puente se cobró un peaje o impuesto de 2 reales a cada botella de vino. Ah, o sea que como quien dice, el guaro ha pagado todas las obras históricas en Guatemala. Algo así vos, algo así. ¡Que vivan las obras públicas! No, hombre, vos, si eso era antes, ahora ya no. Ah, no, pues yo nomás decía. Sí, mucha, es normal pensar que los tiempos de antes eran mejores. Ah, sí, pero el presente también nos sirve para seguir escribiendo la historia de este país, para ofrecer a las próximas generaciones un futuro mejor. Y un país más bonito. Con ustedes hablo. Sí, mucha, por eso es importante preservar nuestras tradiciones y costumbres porque son el legado que nuestros abuelos nos dejaron y que debemos entregar a nuestros hijos. Me gusta eso, mucha. A mí también. A mí también. Y a mí también. Y si a usted le gustó este video, dele like y compártalo para que más gente pueda conocer estos aspectos interesantes de nuestra querida Guatemala. ¡Hasta pronto!